a subir a la parte de la virtual. Listo. En donde hablamos de la actividad física en ambiente hipovárico. Cuando yo hago la introducción a ambiente hipovárico, algunos podemos decir, ¿qué es hipovárico? Yo siempre cuando hablamos en la parte fisiológica, en la parte médica, nosotros utilizamos prefijos, ¿sí? Podemos utilizar prefijos. Cuando yo digo, para ejemplarizar, este señor tiene hipertensión arterial. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene un aumento de la presión arterial, ¿sí? Cuando yo digo que este señor tiene hipotensión arterial, estoy diciendo que tiene una disminución. Entonces, ese prefijo hipo siempre va hacia la parte de disminución y el prefijo hiper siempre va a la parte de aumento, ¿sí? De aumento. Cuando yo tengo el prefijo a como arritmia, ¿qué quiere decir a? Quiere decir igual a sin, ¿sí? Sin ritmo. Sí, entonces hay algunos prefijos que se pueden utilizar. Entonces, cuando yo estoy yendo a hablar de hipovárico, ¿qué estoy diciendo? Que hay disminución várico, ¿qué hace relación? La parte várico hace relación a la presión barométrica o la presión atmosférica, ¿sí? A la presión atmosférica. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasa o cuáles son las cualidades que se están dando cuando estoy haciendo actividad física en un ambiente hipovárico? O sea, en un ambiente que hay una disminución de la presión atmosférica. O esto también podríamos decir actividad física en la altura. ¿Sí? Podríamos decir actividad física en la altura. ¿Podrá haber ejercicio en ambiente o actividades físicas en ambiente hiperbárico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá haber actividades físicas en ambiente hiperbárico o no? Sí, doctor. Por ejemplo, tal vez en la costa o justo ahora que se va a jugar los Juegos Olímpicos en Tokio. Tal Ya, vez, pues, es un ejemplo. ya, pero ¿por qué los Juegos Olímpicos en Tokio? Porque en cambio hay el aumento de la presión atmosférica. Puede Ya, ser la disminución de la altura, porque ya el calor constante aumenta la temperatura. ya, pero verá que hay tremendos montes en Japón. En Japón hay tremendas elevaciones y todo ese tipo de cosas. Verán que este hiperbárico, ya pongamos a nivel del mar. ¿Sí? Esto es cero a nivel del mar. Conforme yo aumento de altura, mi presión atmosférica disminuye. De nivel del mar para abajo, ¿qué pasa? Disminuye la parte de metros sobre el nivel del mar y la presión atmosférica aumenta. Entonces, toda actividad física, todo deporte que se practique por debajo del nivel del mar, ¿sí? Ahí hablamos de qué tipo de deportes. Buceo, si le consideramos como deporte, ¿sí? Ahora practican bastante lo que es apneas, ¿sí? Que es sumergirse y, ¿no es cierto?, y ver cuánto aguantan debajo del mar. Esas son actividades físicas, o bueno, inclusive algunos lo nominan como deportes, ¿sí? En ambientes de tipo hiperbárico, perdón. ¿Sí? Que en donde hay que tener mucho cuidado el buceo, y ¿no es cierto? Si se les rompe los trajes, si se les rompe, ahí tienen que entrar a una parte, a una cabina de despresurización para volver a la parte normal, ¿sí? Entonces no es así nomás. El libro de Costil, para los que le estén revisando por ahí, porque siempre vamos siguiendo de allá, ¿no? También nos habla ambiente hipovárico, hiperbárico, y nos habla de una temática que nosotros de pronto no pensamos mucho, que es la temática de la microgravedad. Actividad física en microgravedad. ¿Por qué digo que nosotros no pensamos mucho en eso, de la actividad física en la microgravedad? Porque nosotros no lanzamos astronautas, ¿no es cierto?, al espacio, ¿no es cierto? Mientras tanto que en los países desarrollados tienen este problema y lo están tratando mucho. Lo están tratando inclusive dentro de ver la actividad física que ellos pueden realizar. Imagínense un ambiente que no haya gravedad.
¿Podrán realizar la actividad física de la misma manera? No lo pueden realizar la actividad física. Por eso no es que el astronauta viene del espacio, viene acá y ya está bailando la fiesta, y no es cierto, como típico película, sino trabajan muchísimo en la readaptación física que debe tener. Además de la alimentación, puede tener una alimentación rica en proteínas, pero si no tiene gravedad, si no se está moviendo, los músculos, ¿qué van a perder? Los músculos, como no se mueven, pierden tono muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una atrofia muscular. ¿Sí? Vamos a tener una atrofia muscular. Entonces, dentro de esa atrofia muscular, se ven diferentes métodos cómo reacciona la parte fisiológica a estos estándares de microgravedad. Entonces, imagínense ¿cómo se diría? En un futuro no muy lejano, digamos, en sí, de que tengamos que hacer vuelos al espacio exterior buscando otros planetas, o ya tantos virus que nos atacan acá, tengamos que salir de acá y buscar otro lugar, otro planeta para ir a destruir, ¿no es cierto?, la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces nos vamos en un viaje y donde tenemos una nave que solamente no haya gravedad, solamente estemos flotando. ¿Qué pasará con nuestros músculos? Se van a atrofiar. Entonces, esto se estudia muchísimo en ese sentido cuando hablamos de lo que es la microgravedad. Sí, cuando hablamos de la microgravedad. Entonces, este ambiente hipovárico, más que todo, está diseñado a la actividad física en ambientes extremos, que es la unidad que estamos tocando. Hablamos mucho del ambiente hipovárico, ¿por qué? Porque el ambiente hipovárico hace mucho relación a la altura. Sí, a la altura. ¿Sí? A la actividad física dentro de la altura. Listo. Costil siempre inicia, cuando hablamos de esto de hipovárico, siempre inicia con una lectura. A ver, ayúdeme, señor Charco, con esa lectura, a ver qué nos dice. La competición deportiva en altitud se ha asociado tradicionalmente con el descenso del rendimiento. En consecuencia, hubo muchas quejas cuando se anunció que el lugar para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 sería la Ciudad de México, a una altura de 2.290 metros sobre el nivel del mar. Al menos dos deportistas que participaron en estos Juegos estuvieron satisfechos de tener que competir en el aire enrarecido de esta moderada altitud. Bob Beamon saltó más de 60 centímetros más lejos que el récord del mundo de salto de longitud, y Lee Evans batió el récord mundial de los 400 metros en casi un segundo. Estos récords se mantuvieron imbatidos durante casi 20 años, lo cual indica que las condiciones de altitud de la Ciudad de México contribuyeron a los resultados estelares de estas pruebas relativamente cortas y explosivas. ¿Ya? Bueno, fíjense, digan ustedes, bueno, ahora ya no se escucha tanto, pero anteriormente uno se tiene un miedo cuando se dice, o bueno, no nosotros no mucho, ¿no es cierto? Porque vivimos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero muchos, en el campeonato nacional, vamos, pongamos en el campeonato nacional. Campeonato nacional, chuzo, a ver, metámonos con cuáles. Sí, meternos directamente. Bueno, equipos de la costa, digamos. Los equipos de la costa tenían un pánico de subir a la altura a jugar. ¿Sí? Un pánico, no a la altura, tantos equipos en Quito, fíjense, hay 6 equipos, tenemos que subir a jugar 6 veces allá, ellos están sacando ventaja de nosotros porque nosotros estamos acá a nivel del mar y siempre a subir vamos a tener problemas en nuestras adaptaciones fisiológicas. ¿Sí? Y no hablemos de los argentinos, toca jugar en Bolivia, no, pánico. Sí, toca jugar en Quito, no, peor, los brasileños, ¿no es cierto? ¿Y por qué ahora se ha ido? Ya no se escucha tanto ese mito de jugar en altura, ¿no es cierto? Sí, inclusive Argentina va a ganar Bolivia en Bolivia, Brasil va en los equipos, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, van y ganan allá. ¿Por qué sucede eso? Porque se comprendió qué es la altura, qué adaptaciones fisiológicas se pueden dar en la altura, ¿sí? Y cómo se puede trabajar físicamente para prepararle a esos jugadores a que rindan en altitud. ¿Sí? Entonces, ya no es tanto, ya vamos a conversar un poquito más de esa situación, ¿sí? Pero ya no es tanto ese miedo.
¿Cuál es el último campeón del fútbol nacional? Sí, ¿cuál es el último campeón del fútbol nacional? Hinchas. ¿Cuál es el último campeón del fútbol nacional? Nadie. Barcelona. Barcelona. Y nosotros, no ha habido hinchas del Barcelona aquí, creo. Entonces sí podemos hablar nomás cualquier cosa del Barcelona, entonces. No ha habido hinchas del Barcelona. ¿Quién le defienda al Barcelona? Bueno, ¿un equipo de dónde? De la costa. Versus, ¿cuántos equipos habrá en la sierra de los 15, de los 16 equipos del campeonato nacional? ¿Cuántos serán de la sierra y cuántos serán de la costa? Si nos vamos a esa parte numérica, les digo, será cuánto, un 30, 35% serán de la costa, ¿no es cierto? Y el resto son de la sierra. ¿Cómo es que puede haber un campeón nacional? Sí, de la costa con tanto equipo de la sierra a nivel de altura. ¿Sí? Porque se aprendió a trabajar, se aprendió la parte fisiológica. Pero ahora trasladémonos al año 1968. Es un año y es unos Juegos Olímpicos que marcan historia, ¿sí? Que marcan historia. Historia número 1, ¿por qué? Porque la Ciudad de México se concede como sede para los Juegos Olímpicos y la Ciudad de México, fíjense que está aproximadamente a la misma altura de la Ciudad de Cuenca, un poquito más bajo que la Ciudad de Cuenca, pero tenían pánico y decían, ¿cómo puede darse unos Juegos Olímpicos? Van a bajar el rendimiento, van a bajar las marcas. Por supuesto que no fue, o que no rompieron marcas. Por supuesto que no rompieron marcas. ¿Por qué? En la parte aeróbica y en los deportes de resistencia. Pero sí rompieron marcas en que en los deportes que son rápidos, ¿sí? 400 metros, ¿sí? En la parte de salto, ¿sí? Son deportes rápidos, son deportes básicamente de tipo anaeróbicos, ¿sí? En los cuales la altura no influenció absolutamente para nada para los resultados. Y mejor, esos resultados fueron mucho mejor y se mantuvieron récord. ¿Qué les parece? Entonces, ¿por qué tanto miedo a la altura? Lo que sí tienen que conocer el fundamento fisiológico que se da en la altura. ¿Sí? Si conocemos ese fundamento fisiológico, sabemos cómo se dan las metodologías para entrenar. Elevación de cargas, ¿sí? Días antes de viajar. Bueno, ya los que tienen plata inclusive consiguen cámaras hipováricas, ¿sí? Como es el River Plate de Argentina, utiliza bastante con su preparador físico, ¿sí? Con la parte médica, utiliza lo que son cámaras hipováricas luego de los entrenamientos. ¿Qué son esas cámaras hipováricas? Una cámara en donde se introducen los jugadores y donde les disminuyen la presión atmosférica. ¿Sí? Están haciendo como si estuvieran en altura. ¿Sí? Como si estuvieran en altura. Entonces, eso utilizan mucho. Vamos a ir a jugar en Bolivia. Sí, 15 días antes, sí, comienzan a utilizar las cámaras hipováricas y aumentar la carga de entrenamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el momento dado, en altitud, puedan rendir de la misma manera. Además de eso, les enseñan cómo dosificar las cargas, las cargas durante el partido. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay metodologías. Al entender eso, al entender que tenemos presiones parciales de los gases, ¿sí? Y que lo que nos disminuye el problema en altitud es la presión parcial de los gases, comenzamos a hacer que nuestro cuerpo se vaya adaptando. Y en el momento dado que podamos subir a la altitud, hacemos básicamente la parte técnica, digamos en sí, para que nuestro cuerpo esté bien adaptado a la altitud. ¿Sí? Y ahí se rompió el mito. ¿Sí? Bueno, estas Olimpiadas de México del 68 marcaron un hito en la parte de mascotas, marcaron un hito en la parte publicitaria, marcaron bastantes hitos dentro de los Juegos Olímpicos en la parte de dopaje, en el control de dopaje. ¿Sí? Entonces fueron algunas situaciones que pasaron en estos Juegos Olímpicos que fueron fundamentales y que se fueron desarrollando. Entonces, conocer siempre las condiciones en altitud. Y tres condiciones básicas que tenemos en altitud. Uno es la presión atmosférica en altitud, la temperatura del aire en altitud y la radiación solar en altitud. Tenemos que conocer esos tres factores para poder conversar, ¿sí? De lo que pasa en zona hipovárica. Bueno, esta creo que ya lo vimos con ustedes al adelantarnos, por eso estas diapositivas van a ir justo junto con respiratorio, ¿sí? Que nosotros tenemos que el aire es una mezcla, es una mezcla de gases.
en donde tenemos básicamente un 21, yo les redondeo, un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno, y fíjense un montón de gases eh, cuánto ocupan dentro del aire, y uno de ellos es el CO2, que es de importancia. Ya sabemos que en la altitud, conforme más aumentemos en altitud, la presión atmosférica va a ir disminuyendo, ¿sí? Esto gracias a este señor que fue el del barómetro de Torricelli, ¿sí? Del barómetro de Torricelli. Siempre la presión atmosférica la vamos a medir en ¿qué? En milímetros de mercurio. ¿Hay otras mediciones para la presión atmosférica? Sí, en atmósferas, o también se pueden medir en bar, ¿sí? No esos bar con doble A, ¿sí? Se puede medir la presión atmosférica. Entonces, nosotros tenemos básicamente esta mezcla de gases en donde la presión atmosférica juega un papel fundamental. Y por eso les traje en la parte respiratoria, para poder comprender bien este gráfico, si recuerdan de la clase anterior, en donde lo que varía siempre va a ser la presión atmosférica y la fuerza de la difusión de los gases. Ténganle claro, no es que exista, ¿sí? No es que exista disminución de oxígeno, de porcentaje de oxígeno. Fíjense, el porcentaje de oxígeno es el mismo, ¿sí? Hasta inclusive en el Everest, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, la concentración de oxígeno. Pero lo que sí pasa, disminuye progresivamente la presión atmosférica. Y aquí pasa lo de ambiente hiperbárico. ¿Qué pasaría acá? Aumenta la presión atmosférica si tenemos por debajo del nivel del mar. Entonces ahí hablábamos de la apnea, y no es cierto, del buceo, que son actividades que se realizan en presiones hiperbáricas o en zonas hiperbáricas. Fíjense lo que pasa con la temperatura. La temperatura, conforme la temperatura típica, y no es cierto, conforme vamos aumentando de altura, la temperatura también, ¿qué pasa? Va disminuyendo, ¿sí? Temperaturas típicas, llegando hasta menos 43 grados centígrados a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica juega un papel fundamental cuando hablamos de ejercicio en altura, Otra parte fundamental cuando hablamos de ejercicio en altura o en zonas hipobáricas, hablamos de la temperatura del aire en altitud. Se dice que la temperatura desciende 1 grado centígrado por cada 150 metros de ascenso, ¿sí? Temperaturas bajas y vientos fuertes dan a la hipotermia y lesiones producidas por el viento. Ese es el típico ejemplo que creo que ya les dije el otro día. Ustedes están viniendo de la costa, ¿sí? Y el Cajas, majestuoso el Cajas, y no es cierto, nuestra área de reserva ecológica, y no es cierto, que tenemos alrededor de la ciudad de Cuenca. Majestuoso, un sol espectacular, y ustedes quieren bajarse. ¿Ustedes qué van a decir? Camisetitas, están viniendo de la costa, ¿sí? Y ven tremendo sol. ¿Ustedes qué se sociabiliza, perdón, ¿qué se siente cuando uno se ve el sol? Cuando uno se ve el sol, se siente y se tiene esa manifestación de que hay bastante calor y que nos va a calentar nuestro cuerpo. Entonces nos bajamos, y no es cierto, pero apenas nos bajamos, ¿qué comienza? Los vientos, y no es cierto, que a partir del viento, enseguida, ¿qué pasa con el viento? Enseguida enfría nuestro cuerpo y comenzamos a tiritar, pero si estamos solazo, pero estamos tiritando. Entonces la temperatura baja, y no es cierto, conforme vamos aumentando, ¿sí? Pero también el viento juega un papel fundamental en el ejercicio en altura, ¿sí? En el ejercicio, en la actividad física, si se van a hacer montañismo, senderismo, entonces estos vientos fuertes juegan un papel fundamental. Y esa escasa humedad también favorece la deshidratación. Entonces, cuando veamos un campamento de altura, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ver es hidratación. No, pero si allá hasta inclusive hace frío, me voy bien, ¿sí? Pero lo que pasa es que no hay una buena humedad. Y al haber una escasa humedad, nosotros, ¿qué necesitamos para que nuestro aire se calienta? Y no es cierto, necesitamos los cornetes, pero también nuestro aire, ¿qué pasa? Se humidifica.
Y al respirar más, estamos perdiendo esa humedad que tenemos dentro de nuestro cuerpo y esa hidratación. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, no es la altura, solamente nos ponemos algo abrigado, también tenemos que tomar precauciones hacia los vientos, hacia la disminución de la temperatura. Y otra cosa que tenemos que tener presente, ¿sí? La radiación solar también se incrementa. Se incrementa por dos razones. Una, la luz atraviesa con con un espesor más reducido de la atmósfera. Claro, si estamos más cerca del Sol, mientras más altura, más cerca del Sol. Mientras más en el centro de la Tierra estamos más cerca del Sol. La limitación del vapor del agua también incrementa la exposición a la altitud. Además de eso, que la nieve, yo siempre digo, no solamente la nieve, sino las lagunas también forman como un espejo. Y si ustedes ponen el sol o ponen una luz a un espejo, ¿qué hace? Refleja. Si ponen al sol frente a una laguna, ¿sí? Tendrán mayor facilidad para quemarse, digamos en sí, para quemarse frente a la radiación solar. Por eso, otro de los consejos, si ustedes se van a hacer caminata en el Cajas, excursión en el Cajas, pongamos acá el Cajas, no solamente en el Cajas, sino en cualquier montaña, siempre van a tener que llevar básicamente, ¿qué? Van a tener que llevar protector solar, pero a veces nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos ese paradigma, si se podría decir como paradigma, de que en la sierra no utilizo protector solar. El protector solar es solamente, primerito, ahora que ya me voy a ir de vacaciones, primerito estoy comprando protector solar. ¿Por qué? Porque me voy a ir a la costa a vacacionar. ¿Sí? Entonces, yo relaciono el protector solar con irme a la costa o que en la playa me tengo que poner protector solar, pero si voy a hacer una excursión a una montaña, no, protector solar, ¿para qué? ¿Sí? Gafas, ¿para qué? En la montaña. Y son implementos esenciales, el protector solar, las gafas. Conversaba con alguien que se dedicó al andinismo y dentro de eso dice, lo primero que me hizo el entrenador con el que comencé a hacer andinismo, dice, primerito, cómprate unas buenas gafas, no unas gafas baratas, cómprate unas buenas gafas, tenemos que utilizar protector solar y claro que el resto de indumentaria, y no es cierto, la primera piel, después va la chompa, la casaca, lo que vayan a utilizar, de acuerdo a dónde se van, los zapatos adecuados, que sean impermeables y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero una de las cosas es que me sorprendió más, las gafas, ¿para qué? Pero si estoy frente a mayor radiación ultravioleta. Entonces, fíjense que son algunos aspectos que se tienen que ver. No ha sido nomás en la zona hipobárica o de excursión. Entonces, cuando ya se vuelva a la normalidad, cuando ustedes tengan que decir a los muchachos, vamos a hacer una excursión por el Cajas. Sí, una de las cosas que tienen que pedir a los padres de familia y recomendaciones, sí, va a ser parte fundamental, bueno, su protector solar, sus gafas que deben llevar, además de su ropa abrigada, su hidratación. Sí, su hidratación. Y tratar de explicar, ¿no es cierto?, desde el punto fisiológico, por qué yo estoy pidiendo esto. ¿Por qué se estoy pidiendo protector solar? ¿Sí? En altura pueden haber algunos problemas, ¿sí? Y dentro de algunos problemas que existen en la parte de la altitud, tenemos el típico mal de montaña, ¿sí? O enfermedad de las alturas. Complicaciones como edema pulmonar, edema cerebral, que estos dos de aquí nos pueden llevar inclusive a la muerte. ¿Sí? Nos pueden llevar inclusive a la muerte. Pero yo pienso que a la gran mayoría sí nos ha pasado el mal de montaña. Yo personalmente digo que sí, a mí sí me ha pasado cuando me he ido a la parte de soldados, cuando me he ido a unos campamentos mineros que una vez me fueron llevando que de soldados, pero donde se llegaba solamente en 4x4, ¿sí? Entonces, donde se veía toda la parte de la costa, ¿sí? Entonces, sí me ha pasado. Uno de los síntomas que están regularmente asociados con la parte de mal de la montaña o personas que inclusive si tienen primos de la costa y vienen unos 2 días para acá, para la sierra, ¿sí? Les va a pasar a algunos de ellos dolores de cabeza, a veces no se sabe, me duele la cabeza, no te subiría la presión, no. O sea, náuseas, vómitos,
Y a veces estas náuseas y estos vómitos, a veces se les relaciona con que, se les relaciona con alguna alimentación que les hizo mal. Dyspnea y respiración de Cheyne-Stone. La dyspnea es la dificultad para respirar. Y la respiración de Cheyne-Stone es una respiración así como le estoy tratando de graficar. Es una respiración creciente. Comienzan a... Respiran profundo, otra vez, respiran poco y se quedan como si no respiraran. Es una respiración de Cheyne-Stone, digamos en sí, que es una como agitado, digamos en sí, en la parte de respiración. Y otro síntoma que se da es básicamente el insomnio. Imagínense una persona que no pueda dormir, ¿sí? E imagínense un deportista que viene a hacer campamento en altura, ¿sí? Que viene a hacer campamento en altura y que no pueda dormir. ¿Podrá tener un buen rendimiento? No va a poder tener un buen rendimiento. Se dice que estos síntomas, por lo general, su inicio puede ser desde las 6 horas hasta las 96 horas después de llegar al sitio de la altitud. Y pueden ser incapacitantes. Imagínense un primo de ustedes que venga, una prima de ustedes que venga de la costa, que le coja el mal de altura y solamente venga por 3 días. ¿Qué le recomiendan a esa prima que viene por 3 días? Y sabemos que los síntomas pueden estar desde los 6 horas hasta las 96 horas, pueden desarrollar este tipo de síntomas. ¿Qué le diríamos como sano consejo? Que Quédate, sí. que se quede, yo le curo. Venga, más días. Que venga más días, sí, o si no, ¿qué hago? Le mando regresando, mejor también, ¿no es cierto? Si va a estar solamente 3 días aquí, sí, el consejo es que venga más días, ¿no es cierto? Para que se quede con el señor espejo unos cuantos días más, o si no, le mandamos regresando nuevamente a la costa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a padecer, y no sé si está por 3 días, mejor ya regrese nomás al segundo día para que vaya a estar nuevamente, porque una de las partes fundamentales es el descenso de altura. Sí, es el descenso rápidamente de altura, oxígeno, que son diferentes tipos de tratamiento. Siempre el mal de altura se da entre los 2.500 y 3.500 metros por lo general. ¿Sí? Afecta más a las mujeres que a los hombres. Puede ser por la capacidad pulmonar, ¿sí? Por la capacidad de adaptación. Prevención y tratamiento. Prevención, nunca hacer alturas extremas, digamos en sí. Si hoy estoy a 2.500, mañana yo ya quiero hacer, ir a correr en el sector de las Tres Cruces, que estamos a más de 4.000 metros. ¿Sí? Entonces, ascensos graduales, sí, ascensos graduales. Siempre en el kit de emergencia llevar estos 2 medicamentos, acetazolamida y dexametasona, y el descenso siempre a una menor altitud si tenemos algún tipo de problemas y complicaciones. Y de ahí la parte más severa que puede pasar en los problemas de altura, ¿sí? Es un edema pulmonar, que el edema pulmonar, siempre cuando es edema es, retención de líquidos. Es una acumulación de líquidos en los pulmones, se produce en personas, en personas que ascienden rápidamente. Yo quiero ir a hacer el Chimborazo, hablemos en sí, voy del nivel del mar. Y no es cierto, voy de Guayaquil, ve Chimborazo, primer refugio, me dice, ya, vámonos ahí. Sí, es una excursión, está baratísimo un tour que están ahora ofertando y nos vamos. Y subimos de un día al otro, solamente quiero estar un día ahí. Entonces, cuando suben rápidamente y después terminan con todos 15 días siquiera. ¿Es por qué? Porque le dio un edema pulmonar por esa subida drástica, digamos así, en altura. No permite un buen movimiento de aire en los pulmones en ese momento. Sí, puedes sufrir cianosis, puedes sufrir confusión mental. Sí, confusión mental, pérdida de la conciencia también puede llevar a lo que se denomina pérdida de la conciencia. Tratamiento, oxígeno y disminución de altitud. Sí, rápidamente la disminución de altitud va a ser parte fundamental. Y otro problema mucho más serio es el edema cerebral. A las grandes alturas, acumulación de líquidos. Imagínense, acumulación de líquidos ¿en dónde? En la cavidad craneana. Eso se dice que se da en alturas superiores a los 4.300 metros. Y ahora hablemos en nuestro lindo Ecuador. Tenemos lugares que se encuentran a más de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Sí, tenemos lugares. ¿Ustedes han visitado algunos lugares que estén más de 4.300 metros sobre el nivel del mar o no? No, no han visitado. Han subido a la zona de Tres Cruces, de pasito más que sea,
Se han subido a la zona de Tres Cruces. ¿Sí saben dónde es la zona de Tres Cruces? Para muchos. Es la zona más alta del Caja, si no es cierto, en donde ustedes para irse a Guayaquil, en carro, llegan a la zona más alta y de ahí ya comienzan el descenso. Esa es la zona de Tres Cruces y es una zona que se encuentra a más de 4.300 metros. En nuestro lindo Ecuador existen alturas, por supuesto. El Altar se encuentra a más de 4.300 metros. El Chimborazo, que está alrededor de 6.800 metros o 6.200 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Sí, sobre el nivel del mar. Ahí hay una parte en donde se han escuchado que el Chimborazo es la montaña más alta del mundo y no el Everest. ¿Por qué? Han escuchado ustedes, pero ¿por qué le dicen que el Chimborazo es la montaña más grande del mundo y no el Everest? Si a mí desde la escuela me enseñaron que el Everest tenía, como vieron anteriormente, llega a más de 8.000 metros y yo estoy diciendo que el Chimborazo tiene 6.200 metros. ¿Por qué le dicen al Chimborazo que es la montaña más Uno es alta? desde la altura, es al nivel del mar y el otro es desde el centro del planeta, doctor. Claro, sí, por eso básicamente, entonces, ahí tenemos que ver esa parte esférica, y no es cierto que está. Por eso también el Everest tiene mucho más frío. ¿Por qué? Porque si nos vamos, nuestra Tierra no es totalmente redonda, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos alejando del centro de la Tierra, también vamos a tener mayor cantidad de frío, ¿sí? Hasta llegar a los polos, que tenemos, los polos son congelados, ¿sí? Hay una bonita imagen, no la creo que la tengo a mano. Sí, déjenme ver si les tengo a mano, déjenme dejarles de compartir un momento. Sí, solamente para comprender todos, ¿no es cierto? Yo sé que algunos están saben muy bien esta parte de acá, déjenme ver. Posición, listo. ¿Dónde está? Chimborazo. El famoso. Ya. Déjenme ver solamente esto. Solamente esta imagen, nada más. Compartir. Fíjense esta imagen. Enseguida de retiro. Fíjense esta imagen. Por eso se dice que el Chimborazo es más grande que el Everest desde el centro de la Tierra. Fíjense, desde el centro de la Tierra, el Chimborazo tiene 2 metros más que el Everest. Tendría 6.384 metros desde el centro de la Tierra, mientras tanto que el Everest tendría 6.382, ¿sí? Desde el centro de la Tierra. ¿Por qué? Fíjense, aquí vamos a nivel del mar. Sí, 8.800 la parte del Everest a nivel del mar y 6.200 el Chimborazo desde el nivel del mar. Fíjense, pero que el Chimborazo se encuentra en el centro de la Tierra y fíjense que el Everest se encuentra en una zona tórrida, ¿no es cierto? Sí, una zona tórrida que se encuentra, digamos en sí, yéndose a la parte de más angosta de la Tierra. Entonces, por eso justamente el Everest, ¿sí? Si hablamos desde la línea ecuatorial, fíjense a cuántos usos se encuentra. ¿Sí? Entonces, por eso digo que se encuentra más o menos en una zona tórrida, seguramente en la parte del Everest, en la parte de Nepal. ¿Sí? Entonces, esa era la parte de conocer, digamos, en sí, de esto que nos dicen que la parte del Chimborazo es la montaña más alta, pero desde el centro de la Tierra. Y esto influye bastante, claro que influye bastante, inclusive en el frío, en el clima que se tenga en ese momento. Entonces aquí nosotros sí tenemos montañas sobre los 4.300, entonces tenemos que tener bastante precaución, bastante cuidado cuando estamos hablando de estos problemas que se podrían suscitar en la altitud. Estos problemas que se pueden suscitar en altitud. Déjenme compartirle. Eso. Hay otros, bueno, ahora siempre por la parte de COVID, hay algunos conceptos que debemos tener muy claritos, ¿sí? Que se dan y que de pronto muchos de nosotros lo tenemos,
estos conceptos cuando hablamos de conceptos en la parte de aclimatación y adaptación en altura. Hay tres conceptos, en el sentido de, el primer concepto, lo que es acomodación, el segundo concepto que es aclimatación y el tercer concepto que es adaptación. ¿Sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primer concepto es la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Es el mecanismo compensatorio a corto plazo, 2 o 3 días primeros, que provocan cambios reversibles producidos por la hipoxia. Por supuesto, un dolor de cabeza, un insomnio, una náusea, un vómito, una disnea, una dificultad a respirar, son cambios reversibles que se pueden dar, compensatorios, porque una persona está en altura. 2 o 3 días y se puede superar, digamos, en sí. Esos nos podemos acomodar, digamos, en sí, si tenemos ese término, a la parte de la altitud. El otro término es aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? La aclimatación son cambios funcionales y o estructurales que se establecen en 2 o 3 primeras semanas de permanencia en la altitud. Esto siempre depende a la altitud en la que va. Entonces, ahí está una parte fundamental. Hablemos de un deportista. Un deportista, ¿qué necesita? Si viene a hacer ejercicio acá en altitud, ¿sí? O inclusive de personas que vienen a vivir, vienen de la costa, vienen a vivir a la serie, tienen que pasar, primero tienen que acomodarse, los primeros síntomas que son ese mareo, ese dolor de cabeza, esa cefalea, esa disnea. Después tienen que irse aclimatándose. Y la aclimatación por lo general dura entre 2 a 3 semanas. Por eso siempre alguien que viene de la costa y le traen solamente para un partido, y ahí va la pregunta, después háganme de acuerdo a la pregunta, ¿sí? Tiene que aclimatarse 2 a 3 semanas para decir que su funcionamiento, que sus estructuras se están aclimatando a la altura. ¿Sí? Entonces, ahí va el hecho, y ahí va el otro truco, ¿sí? Ahí va el otro truco que utilizan los equipos. A ver, ¿quién trabaja con equipos de fútbol? Algunos ya trabajan con equipos de fútbol y todo ese tipo de cosas. Se han visto que muchos equipos ahora han optado, cuando tienen que subir a jugar a la altura, suben el mismo día u horas antes. ¿Sí? ¿Por qué se da ese paso? Porque básicamente, si hablamos en los principios generales, decíamos que los síntomas de altitud comienzan a las ¿cuántas horas? Pueden comenzar a las 6 horas. Entonces se basan de ese fundamento fisiológico para subir ese mismo día. Si es posible, y si les permitieran, aterrizan el avión en la cancha, se van, se cambian y enseguida salen a jugar. ¿Sí? Justamente para romper esta parte de acá. Pero hubo un equipo que rompió todo ese hito y vino 2 días antes y estuvo 2 días en altura y le fue ganando, si no estoy mal, era el River Plate, le fue ganando a la Liga de Quito en la misma Casa Blanca y estuvo 2 días antes en altura. ¿Sí? Entonces dijeron, ¿cómo? Se rompió eso. Pero ya después se llevó el estudio. Ellos estuvieron entrenándose en cámaras hipobáricas siquiera 15 días antes de subir a los partidos. ¿Sí? Y estuvieron, el preparador físico estuvo aumentando las cargas, ¿sí? Las cargas de entrenamiento progresivamente 7 días antes. ¿Sí? Estuvo aumentando progresivamente. Entonces, fíjense, esa parte fisiológica la estudiaron muchísimo y ellos pudieron estar 2 días antes y no tuvieron ninguna complicación, le fueron ganando, fueron los que más corrieron en la cancha. Sí, sí me acuerdo, ese partido creo que era en el 2019, si no estoy mal. Sí, en el 2019 donde pasó eso. Francisco. Doctor, disculpe, yo justo le tenía una duda con respecto a esto, porque pasó algo que se me hizo raro, que es la primera vez que veo que en Azogues, como yo le comenté cuando iba a jugar ese partido contra el equipo de la Troncal, es la primera vez que vi que un equipo hizo eso. Nosotros jugábamos hace 15 días cuando le pedí permiso a las 11:30 de la mañana, viernes. Entonces, no, obviamente nosotros ya el equipo empezó a calentar. Normalmente salimos a la cancha 10:30 hasta hacer los ejercicios y todo. Bueno, 10:40 empieza el calentamiento.
y el equipo de la Troncal no salía a calentar y no salía a calentar. Bueno, nosotros más o menos nos retirábamos 11:20 al camerino para que se acomoden ya los jugadores, toda la indumentaria, salgan listos para hacer la oración. Y el rato que yo me estaba yendo, porque me quedé recogiendo platos, conos, 11 y casi ya era 11:22. 11:20, sí, 11:20 comenzaron a salir los jugadores de la Troncal a calentar y a las 11:22 empezaron a hacer, o sea, puede decirle un ejercicio de activación, calentamiento, no sé cómo, porque solo fue más o menos de 10 minutos del tope. Y el rato que nosotros entramos, o sea, ellos ya salieron vestidos y comenzaron a calentar con todo listo ya. El árbitro ya estaba en la cancha y ellos de ahí, de la cancha, saltaron, o sea, ya del calentamiento se quedaron ahí en la cancha para empezar el partido. Entonces yo le preguntaba al preparador físico, digo, o sea, puede ser una estrategia de ellos para, tal vez para que no les coja los efectos de la altura o algo así, porque nunca había visto, siempre han venido equipos de la costa antes cuando había el equipo de Serie B y no se veía mucho acá cuando se jugaba contra las Aves, pero se me hizo raro eso, le digo, porque es la primera vez que veo. Entonces, más o menos puede ser por eso que usted dice de que los efectos empiezan a las 6 horas Claro, o ellos deben viajado. Lo único malo, que ahí la parte, bueno, en ascenso un poquito pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Que llegan a la cancha, es la planificación de ellos, es la parte fisiológica, ¿sí? Es la parte fisiológica que ellos estudiaron y, ¿no es cierto?, aumentaron cargas, porque siempre que un equipo que viene de la costa a jugar en las sierras y el preparador físico sabe de fisiología, tienen que aumentarle las cargas progresivas. Sí, tienen que hacerle que tengan mucho más cargas, y no es cierto, en ese día, para que, días antes, para que en el momento que suban, haga el menos efecto posible. En ascenso pueden hacer eso de salir a la cancha, no es porque no han tenido recursos, nada de ese tipo de cosas. Si se fijan, equipos como Barcelona hacen vuelos charters, sí, hacen vuelos charters, se van, juegan y mejor después se quedan durmiendo ahí, hacen algo de relajamiento y viajan nuevamente a la costa al siguiente día. Pero para jugar tratan de disminuir lo menos posible el tiempo de estancia en altura para poder mejorar su rendimiento. Y eso está estudiado fisiológicamente. Entonces, lo que hicieron ellos es hacer eso. En primera categoría no hay mucho porque tienen que cumplir parámetros, tienen que cumplir estándares de los tiempos que tienen que estar ahí de permanencia antes de la cancha, tienen que estar 24 horas, inclusive creo que si no estoy mal en el reglamento creo que dice que tienen que estar 24 horas en el lugar donde se va a desarrollar el evento y todo ese tipo de cosas. Entonces, fíjense si hace eso. Hay otro, con ustedes no hay cómo hablar mucho. Hay otro que el cambio de VO2, y cuando más disminuye el rendimiento es a partir de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. 1.600 metros es donde va a disminuir el rendimiento. O sea que yo si subo, digo, tienen un colega en la costa, sí, estoy a nivel del mar, dice, voy a subir a la altura, a jugar a la altura, y no es cierto, voy a subir a la altura. ¿Y a qué altura vas a subir a jugar? A 1.200 metros, dice que se encuentra ese cantón, sí, a 1.200 metros. Pero si eso no es altura, no va a haber ningún cambio significativo en el rendimiento mientras sea debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? No va a haber ningún cambio significativo. Y ahora, no sé, creo que la mayor parte de aquí son de la ciudad, de la provincia de La Suay. Sí conocen un cantón que es Girón. Girón, y sí conocen, más abajo de Girón, es el Valle de Yunguilla. ¿Alguien es de allá, de Santa Isabel? ¿Alguien es de Santa Isabel, de esa zona de allá? ¿Es alguien de allá o tiene familiares? Porque vacacionar si se han de saber irse a Yunguilla, ¿y no es cierto? No. Jonathan, ¿a qué altura usted piensa que está Yunguilla? Ya, Tal vez por googleen. el clima, ¿A qué altura estará el Valle de Yunguilla? Googleen, a ver. los ¿A qué altura está? 1.200, 1.300. Más o menos. A ver, googleen bien. Doctor, disculpe, mientras que investigamos, una consulta. De acuerdo a lo que estábamos conversando de que es mejor reducir los tiempos antes de la competencia, pero tal vez no puede haber repercusiones
por el transcurso del viaje. Es decir, bueno, en equipos no profesionales, con Serie B, todo, tienen que viajar en buses, tal vez ya propios de ellos, pero igual en bus. Entonces, tal vez ir a, no sé, el cansancio, o sea, se va a notar también los jugadores y llegar, cambiarse y jugar una sola. eh, o sea, para mí, ¿cuál sería una repercusión menor? En todo caso, llegar justo para el partido o llegar un día antes. Y yo le voy, verán, cuando estamos en altura, nosotros vivimos en Cuenca y vamos a tener un campeonato a nivel del mar, ¿sí? No vamos a tener mucha repercusión en la parte del VO2, digamos en sí, del rendimiento de resistencia, no vamos a tener mucho problema. Allá cuando nosotros bajamos a hacer un campeonato en la costa, ahí nosotros mejor teníamos que vernos la aclimatación al calor y a la humedad. Entonces tenemos que ver otros factores de riesgo que serían ahí, es que, bueno, esto creo que lo vemos en el otro ciclo un poquito más de deporte en calor, digamos en sí, deporte en calor, deporte en frío, qué es lo que pasa, y no es cierto. Pero ahí nosotros tendríamos que ver más que todo la presión atmosférica en la costa, nosotros que nos vamos de la tierra a la costa, no nos va a afectar, no nos va a afectar nuestro rendimiento, ¿sí? De resistencia. Lo que ahí nos va a afectar, ¿qué nos va a afectar? El calor, la humedad. Entonces tenemos que estar pendientes de qué? De la hidratación, tenemos que estar pendientes, si no es cierto, de la hidratación, y dentro de la hidratación es la hidratación de todo el cuerpo. Los baños, las compresas frías, bueno, esto vemos un poquito en primeros auxilios, por eso les digo, esto queda pendiente un poquito para el siguiente ciclo. O sea, las compresas calientes, cuando nosotros nos íbamos llevando al equipo a jugar a la costa y bajábamos y veíamos que estaba con mucha humedad o con mucho calor, los baños, ¿sí? Entre partido y partido, las esponjas humedecidas en agua helada, ¿sí? Para bajar la temperatura corporal. Entonces, nosotros ahí vemos, ahí tenemos que estar pendiente más de otras cosas, ¿sí? Mientras tanto, que si alguien de la costa sube a hacer actividad física a la altura, ahí tenemos que estar pendiente de esas adaptaciones fisiológicas de resistencia, digamos, porque acá en altura va a disminuir el VO2. Si yo les hiciera una prueba a ustedes, aquí les tengo Alex, Jessica, Emilio, Edwin, Claudia, que se encuentran acá en mi parte de pantalla, ¿sí? Les pongo y les hago a todos un test de VO2. Todos tienen 50. Les bajo a la costa y todos harán el mismo test y harán 55, 56. O sea que el VO2 mejora a nivel del mar. ¿Por qué? Porque existe mayor presión atmosférica, ¿sí? No es lo mismo que alguien de la costa, por más preparado que esté, hace un test y en el test le sale 50. Sube a la sierra, a 2.500 metros que estamos ahora, le hago un test de VO2, no va a sacar los 50. Puede sacar los 48, puede sacar los 47, pero disminuye la parte de resistencia. Disminuye la parte de resistencia. Eso tenemos que estar, por eso es el miedo de la altura. Por eso es el miedo de la altura. Pero en la lectura inicial, ustedes vieron que miedo a la altura, por supuesto que miedo a la altura, y no es cierto, pero más en los deportes de tipo de resistencia. Pero ahora ya sabemos fisiológicamente cómo se puede trabajar a nivel del mar para que suban a rendir en altura. Ahora el problema, en verdad, sí lo que me dice Jonathan, a veces hay los deportes amateurs que le piden, hablemos del voleibol. Usted de la costa tiene que subir a la altura una semana, porque juega el día lunes, juega el día martes, juega el día miércoles. ¿Tuvo tiempo para aclimatarse a la altura? No. Por eso en los complejos y cuando son los Juegos Nacionales, ustedes van a ver a los médicos, y no es cierto, llevándoles el tanque de oxígeno, al menos en Manaví, ahí tenía unos colegas que andaban con dos tanques de oxígeno, todavía digo, que se hagan, que se preparen bien físicamente, primero de hable con los entrenadores, jalado 2 tanques de oxígeno, y no es cierto, a todas las competencias que sirven. Y apenas terminaba, sí, con el tanque de oxígeno, por supuesto, pero como entrenadores tienen que saber esas adaptaciones, ¿sí? Tienen que saber también que hay aclimataciones. Lastimosamente, si no hay el presupuesto ni siquiera para pagar a los que trabajan en la federación deportiva, más va a haber presupuesto para que se vayan 3 días antes o 5 días antes para que se comiencen a aclimatar. O sea, es un problema fatal, ¿no es cierto?
Pero ahí sí podemos utilizar, que son, si están a nivel del mar y no es cierto, entrenando para que suban a la altura, podemos ir aumentando las cargas de entrenamiento, buscar unos lugares para ir subiendo progresivamente, ¿sí? Entonces, si hay esta parte. Pero si hablamos de rendimiento, tendría que ser mejor un rendimiento de resistencia de alguien que esté en altura a nivel del mar. ¿Sí? Mejoramiento de su VO2. ¿Sí? Pero a nivel del mar ya nos cuidamos de otras cosas. ¿Y no es cierto? Hasta inclusive de los mosquitos, digamos así, hasta de los mosquitos tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? En zona húmeda, digamos. ¿Sí? Eso, entonces, cuéntenme, el Valle de Yunguilla, ¿a qué altura aproximadamente se encuentra? Nadie es de allá, por esa zona de Santa Isabel, de Girón, ¿no son nadie de esa zona de allá? Doctor dice 1500 metros. Vean, fíjense, 1500 metros. Y ahora les digo, un amigo de ustedes les llama, un colega de ustedes les llama de Machala. Sí, dice, ahora te voy a tener un partido importantísimo, dice, pero hay un complejo en el Valle de Yunquilla, sí, donde hay una cancha y todo ese tipo de cosas. Y ahora, ¿cómo estará el clima allá? Sí, ¿qué tendré que hacer para ir a jugar a la provincia de La Suay, que es altura? ¿Qué le podrían decir ustedes? ¿Qué le podría decir, señor Chalco, usted? ¿Qué le podrían decir? Es que no es mucho, no es mucho, profe, la diferencia, digamos así. No Que vas no a ni se tener, aproxima. no vas a tener afectación, y no es cierto. Si, ándate a Google y busca a qué altura está. Y después de la clase, como es de 1600 metros, no es mayor altura. ¿Sí? Entonces, no vas a tener disminución en tu VO2. ¿Sí? Vente ese mismo día, juega, y no es cierto, mejor tienes que cuidar. Bueno, ellos vienen del calor, no vas a tener ni problemas con el calor, ¿no es cierto? De pronto, lo que sí puedes tener un poquito de problema, ¿sí? Es con el viento también. ¿Sí? En el viento podría ser un poco. Y si se han fijado también, cuando hablamos de altura, el viento juega un papel fundamental también, y la presión atmosférica juega con la parte del balón. Sí, si han ido ustedes a jugar en la costa fútbol, y si se fijan que el balón, ¿qué hace? Se va mucho más lento. Sí, se va mucho más lento. Dice, ese balón, ya se va saliendo, y no es cierto, está acostumbrado que en el entrenamiento ya ese balón se va saliendo, y no es cierto. Total, ustedes ven que va el balón más lento. No, sí corro, y le cogí el balón. ¿Sí? ¿Por qué creen que le tienen tanto miedo a los 2800 metros? Alguien que sepa patear bien el balón en el Estadio Olímpico, Atahualpa, el balón coge, cae. Y es rapidísimo. En el voleibol, no sé, en el voleibol también debe ser lo mismo. No he jugado nunca voleibol, ecuavoli, ni voleibol en la costa. Es el ¿Sí? contrario, en cambio ya flota el Claro, balón. por eso flota, es más liviano. Sí, ¿no es cierto? Usted siente cómo si usted tiene que pegarle con mucha más fuerza en Sí, la porque costa. cae. Sí, por Sí, más que uno apunta a la pared, el balón siempre va a caer allá. sí, entonces fíjense. Entonces acá en la costa, en la sierra, es mucho más rápido el balón. Es mucho más rápido. Sí, es mucho más rápido. Entonces, fíjense, tenemos que saber hasta estos aspectos, y no es cierto. Ustedes que están dentro de la actividad física, algunos mucho les gusta la parte deportiva, el entrenamiento, tenemos que saber hasta esto. Si yo quiero entrenarle, Francisco quiere entrenarle, tiene que decirle, ve el balón cómo está. Si sabes que estás en la costa, tú tienes que ir más rápido al balón, no tienes que esperar que el balón te venga a ti para que llegue el balón y tú puedes coger, sino tú tienes que ir más rápido al balón, porque si no viene otro y te va ganando el balón. ¿Sí? Entonces, fíjense, tienen que saber de esta parte fisiológica, de la parte del aire, inclusive, de cómo están. ¿Sí? Entonces, hasta inclusive para cambiar un poco la metodología de entrenamiento en ese momento cuando les toque competir. ¿Sí? Cuando les toque competir. Entonces, eso es la aclimatación. ¿Sí? La aclimatación. Pero ahora nos vamos a otra parte fundamental, que es la adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es la respuesta fisiológica con cambios en la estructura o simplemente en el funcionamiento de algunos órganos y sistemas del cuerpo, que facilitan la vida y la reproducción en un ambiente hipóxico. Entonces, ahí yo estoy hablando de una respuesta fisiológica ya con cambios estructurales y en el funcionamiento de los diferentes órganos, que nos permiten vivir en esta zona hipóxica. Les pongo un ejemplo. Bueno, el ejemplo de la literatura siempre nos habla de los que viven en los Himalayas.
¿Y cómo les estudian tanto a los que viven en los Himalayas? Porque ellos tienen una diferencia genética ya que va a intervenir en sus eritrocitos, para que sus eritrocitos puedan captar mayor cantidad de oxígeno, sus vasos sanguíneos, sus pulmones. Porque ellos pueden vivir en 4000 metros constantemente, porque su cuerpo ha sufrido adaptaciones en el transcurso del tiempo. Sí, en el transcurso del tiempo han ido sufriendo adaptaciones. Si nos vamos a zonas altas de nosotros, en la zona de Cañar, de Tambo, si alguien se va a nuevo, ¿cuánto estará Cañar Tambo? Cañar Tambo más o menos unos 3800, 4000 metros. No, perdón, 3800, estoy hablando cosas. Estoy hablando de 2800, 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense cómo se adaptaron ellos. ¿Cómo se adaptaron el hielero, el último hielero, y no es cierto, a estar pasando en esas alturas? Él no siente nada, él sigue caminando. ¿Por qué? Porque su cuerpo genéticamente se va adaptando al lugar en donde está. ¿Sí? Y ahí va la otra parte, tratando de mezclar la parte deportiva. Porque siempre nos hacen jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa, cuando la gran mayoría de jugadores que están militando en el extranjero siempre juegan a nivel del mar o en zonas así. ¿Ellos van a pasar esas 2 o 3 semanas de aclimatación en altura? No. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una adaptación de tipo genética, ¿sí? De que han nacido en altura, han vivido en altura, han entrenado en altura, ¿sí? Entonces, ellos la aclimatación ya no va a ser 2 o 3 semanas. Ellos se van a aclimatar más rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos ya estuvieron adaptados a la altitud. ¿Sí? Por eso dice, sigamos sacando ventaja de los 2800 metros del Estadio Olímpico de Atahualpa, y no es cierto, con gente, y tratamos de ver gente que hayan nacido en altura, que hayan estado jugando en altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la adaptación fisiológica, o sea, lo que llevan dentro fisiológicamente ya tienen. Entonces, aclimatarse se van a aclimatar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque su parte genética ya está adaptada a esa altitud. ¿Sí? A esa altitud. Entonces, términos fundamentales que se deben utilizar. Ahora, siempre nosotros hablamos de una hipoxia. ¿Por qué hablamos de que con altura viene una hipoxia? Porque la hipoxia es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo. ¿Sí? Con compromiso del funcionamiento de los mismos. Pero que quede muy claro hacia el final, que el estado de deficiencia de oxígeno no es causado porque no exista un porcentaje de oxígeno en el aire, sino porque existe este cambio de presiones. Entonces, ahí tenemos una respuesta que puede ser una hipoxia aguda. Respuesta observada desde el inicio de la hipoxia hasta 1 o 2 horas de la exposición, hasta 5 días. Y estábamos hablando de la primera parte, o lo que nos puede dar inclusive mal de altura si alguien está. Una hipoxia crónica ya las respuestas observadas a la altitud desde varias horas o varios años. Una hipoxia de toda la vida, cambios observados en personas que fueron concebidas, nacieron y han vivido toda su vida en altura. ¿Sí? Ya tienen cambios de toda la vida. Y las adaptaciones específicas a la hipoxia, propias de la especie que han evolucionado durante generaciones en altura. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de los Himalayas, estamos hablando de la cultura cañari, ¿sí? Si ustedes se fijan, si se han ido últimamente, bueno, yo años tampoco, que no me voy, a Ingapirca nada más. Verán que Ingapirca es de la cultura cañari. ¿Cómo es? Si han visto que existen poblaciones alrededor de Ingapirca, mucho más altas inclusive. No sé cuál, ¿alguien es de aquí de la provincia de Cañar? Sí, de la provincia de Cañar o de Cañar o por Cañar han estado. Sí, Jessica. Y no es cierto que existen muchas poblaciones alrededor del castillo de Ingapirca, que nosotros nos vamos turísticamente. Castillo de Ingapirca, ¿qué estará? Unos 3.200 metros, 3.200, 3.000, Jessica, sí, 3.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos subiendo de aquí de 2.500 metros. Y si se ha fijado que solamente el recorrer el castillo nomás ya nos causa, ¿qué? La primera adaptación a la altura, ¿cuál es? La hiperventilación. ¿Qué es la hiperventilación? Tener mayor
respiración. Ya solamente caminando comenzamos. Seguimos caminando otra vez más. ¿Sí? Imagínense cómo los cañaris, ¿sí? O los de la cultura cañari, podían sobrevivir a esa altura. Y podían caminar distancias tan largas, inclusive trabajar. ¿Sí? Podían inclusive trabajar, ¿sí? Cultivar su tierra, ¿sí? A esa altitud. ¿Por qué? Porque ellos ya estuvieron con una adaptación específicas a la hipoxia. ¿Sí? O sea, ya eran adaptados a eso. Y eso se va dando de parte genética. Puede transmitir esa parte genética de generación en generación. ¿Sí? Que son propias de esa especie que han evolucionado en la altura. ¿Sí? Que han evolucionado en altura. Y es básicamente parte fundamental. Entonces, eso hablando un poquito de altura, de altitud, ¿sí? De zona hipovárica, ¿sí? Hablamos de zona hipovárica que es parte fundamental. Abrimos un poquito la parte de diálogo, de diálogo, de preguntas. ¿A qué altura está Jessica Ingapirca? Google nomás. 3160 altos. ¿Cuánto? Bueno, exactamente, lo encontré en 3160. Ya casi hemos estado por ahí 3.200, ¿no es cierto? 3.160, y aquí en Cuenca estamos a 2.480, 2.500 metros, ¿ya? 2.500 metros, ¿no es cierto? Es bastante subir, ¿no es cierto? De Cuenca, ¿en qué tiempo llegamos a Ingapirca? Una hora, hora y media, hora y cuarto, hora y media llegamos de Cuenca, ¿no es cierto? A Ingapirca. En una hora y media estamos subiendo, ascendiendo aproximadamente 700 metros, ¿sí? Que es bastante, entonces por eso es que nos causa ese problema. ¿Sí? Que nos causa ese problema. Inclusive hay algunos que apenas llegan allá sienten hasta dolor de cabeza y todo ese tipo de cosas. Depende la persona, la adaptación, qué tiempo haya vivido en altitud para poder recorrer ese tipo de lugares. Listo, entonces, hipovárico. Creo que con esto, no, nos falta VO2, y no es cierto. ¿Cómo estaba Jonathan? Los trabajos, tenemos que exponer dos tipos de trabajos, ¿no es cierto? Lo que es VO2 y lo que es, algunos quedaron pendientes, un trabajo de la frecuencia cardíaca. Déjenme ver mi lista también. A ver, grupo 1. A ver, me falta el porcentaje de intensidad del trabajo, ¿sí? Porcentaje de intensidad de trabajo, juego y mente, y el próximo trabajo que es de VO2, ¿no es cierto? Que también enviamos, ¿no es cierto?, a hacer la parte de VO2. ¿Estoy bien o estoy mal, Jonathan? Sí, Sí, doctor, nos falta todavía ese trabajo. faltaba completar unos grupos y de ahí comenzaban las exposiciones Sí. del grado. Ya, entonces, hoy día completemos las exposiciones del porcentaje de intensidad, ¿sí? Pero eso sí, tratemos de ser un poquito más compactos. Yo sé, la otra vez nos fuimos de largo, creo que un grupo nos tardamos media hora, el otro grupo ya 15 minutos, entonces, los grupos que nos quedan ahorita, ¿sí? Tratemos de exponer el porcentaje de intensidad de una manera mucho más ágil. Podemos comenzar con Caterina Abad, ¿sí? Falta Caterina Abad. Bueno, hoy día por motivos de esto de vacuna, creo que alguien ya me mandó que estaban en vacunas, pero no hay ningún problema en asistencia, pero el resto sí. Entonces, expongamos esta parte, ¿ya? Ya. Tengo mi lista acá. Porcentaje de intensidad. Comenzamos con Caterine, si es que está Caterine.